Reciban un cordial saludo, estimados oyentes de su programa Show A, su programa semanal en el que tocamos y abordamos temas principalmente del Holocausto, la Segunda Guerra Mundial y del periodo de entreguerras. En esta primera temporada nos estamos abocando principalmente a abordar temas del Holocausto como eje principal que nos ha guiado durante estos ya 10 programas. Vamos a seguir así durante esta primera temporada. Ya para la segunda temporada vamos a tener problemas ya que tratar diferentes ejes temáticos abocados ya a temas de la Primera, Segunda Guerra Mundial y del periodo entre guerras. Pero bueno, continuaremos entonces analizando este tema que creo que una primera temporada no nos va a alcanzar. Por supuesto que en una de las futuras temporadas que van a haber del programa vamos a volver a retomar el tema del Holocausto. Pero bueno, hoy un programa bastante nutritivo desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista histórico también. Vamos a tratar un tema bastante delicado que espero tener la suficiente sensibilidad y también pericia para poder analizar este proceso de la colaboración judía durante el Holocausto. Pareciera un disparate el título del programa, pero lamentablemente fue así, fue de esta manera. Los judíos en diversas formas y en diferentes momentos del proceso de exterminio colaboraron con los nazis. Lo que vamos a tratar de dilucidar es entender este proceso, cómo se dio, cómo surgió y bueno, por qué decidieron las víctimas ser parte del proceso de exterminio y convertirse en victimarios. Si bien es cierto, hay diferentes etapas, también hay diferentes actores o diferentes grupos. Vamos a tratar de abordarlos en orden. Si tuviéramos que trazar una especie de cronología de cómo se fue dando el proceso de colaboración, tenemos que iniciar y tasar la fecha en 1939 y luego ubicarla en 1941. De 1939 a 1941 teníamos la colaboración de judíos en los guetos a través de los Judenrat y la policía judía, que era un organismo dependiente de los Judenrat. Y ya para 1941-42 ya tenemos otro tipo de colaboración, esta vez en los campos de exterminio de parte de los capos y los Sonderkommando. Los capos eran los líderes de las cuadrillas de Sonderkommando, que eran los encargados judíos de llevar a sus correligionarios hasta las cámaras de gas. Pero vamos a tratar de dividir el programa, este episodio en 3 partes. Esta primera entrega vamos a hablar única y exclusivamente de los Judenrat. La segunda entrega será sobre la policía judía y la tercera entrega de este programa va a ser sobre los capos y los Sonderkommando. Decidí hacerlo de esta manera porque si no sería un programa sumamente extenso. Calcularía yo aproximadamente de 3 o 4 horas, algo que considero que para los fines específicos de esta frecuencia no es producente, todo lo contrario. Entonces hoy nos vamos a abocar a los Judenrat y voy a dedicar un programa únicamente para ellos por la dimensión de lo que significó la colaboración con los nazis. Primero antes de tratar cualquier cosa, debemos contestar la pregunta: ¿los judíos colaboraron con los nazis? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Le parece que los judíos en algún momento pudieron tener gran influencia en el proceso de exterminio? Bueno, la respuesta es sí, pero también es no. Y es por lo siguiente. Vamos a buscar un momento en el diccionario. Por acá tengo señalado lo que significa la palabra colaborar, según la Real Academia de la Lengua Española. Dice que es trabajar conjuntamente con otras personas en una tarea común, normalmente en obras de creación y en especial cuando se hace con ayuda o de forma desinteresada. Es decir, la colaboración
es un trabajo que se realiza de manera libre, sin sentirse obligado o comprometido, por el mismo y único deseo de contribuir en algo, en una tarea específica. Y si bien es cierto, los judíos colaboraron, no lo hicieron de manera libre, autómata o bien de manera voluntaria. Lo hicieron con el objetivo de prolongar un poco más, en muchas ocasiones, la vida de los judíos que estaban a cargo de ellos, o bien prolongar la vida de ellos mismos y de sus familiares. Pero esto se puso un poco controvertido y lo vamos a ver cuando analicemos las dicotomías de Adam Cherniakov y Mordechai Chaim Ruskowski, que fueron diferentes líderes del Judenrat, uno del gueto de Varsovia y otro del gueto de Łódź, o popularmente conocido como el gueto de Łódź, y ver hasta qué punto realmente existía un deseo de ayudar a los demás o bien beneficiarse de esa ayuda que iban a brindar. Entonces, a partir de ahora vamos a tratar de entender cómo y dónde colaboraron los judíos con los nazis. Vamos a ubicarnos entonces con el Judenrat. Pero bueno, como en muchos otros programas, hoy no estoy solo, vengo acompañado de 3 grandes invitados que van a hacer de este programa, nos van a brindar un acompañamiento histórico y también bibliográfico. Tengo en mis manos 3 libros. Uno ya lo he utilizado, prácticamente lo hemos usado en todos los programas, que es el libro de La destrucción de los judíos europeos de Raúl Hilberg, su obra cúspide, un libro enorme que se escribió en los años 50, pero que hasta el día de hoy tiene una vigencia increíble. Sigue siendo utilizado por historiadores como referente en el estudio del Holocausto. También me acompaña el libro de Hannah Arendt, una escritora de la que ya les he hablado, su libro Eichmann en Jerusalén, que habla sobre el juicio de Adolf Eichmann llevado a cabo en Israel, controvertido juicio y un controvertido libro también. Arendt acusada, difamada y ninguneada por esta obra, por sus controvertidas declaraciones que emitió en el libro. Y en tercer lugar, el reciente libro publicado en el 2017 por Lawrence Ress, El Holocausto, las voces de las víctimas y de los verdugos. Bueno, con base a estos libros y algunos otros que también me aproveché, algunos artículos vistos en línea, vamos a tratar de aunar todos estos elementos históricos para dar una aproximación lo más lo más erudita posible, lo más analizada posible. No quiero que mi opinión personal vaya a inmiscuirse en este proceso de análisis, por eso he tratado de consultar diversas fuentes. Pero bueno, vamos a leer una frase ubicada en la página 234, permítame un momento, 234 del libro de Raúl Hilberg, que creo que lamentablemente resume muy bien todo lo que vamos a tratar de abordar y explicar en este momento. Dice así, es una frase extraída de esa página. Dice: los consejos judíos, refiriéndose a los Judenrat, que es como la traducción más fiel que podemos darle al español, en el ejercicio de su función histórica, siguieron haciendo hasta el final esfuerzos desesperados por aliviar el sufrimiento y frenar las muertes masivas en los guetos. Pero al mismo tiempo, los consejos respondían a las exigencias alemanas con el cumplimiento inmediato e invocaban la autoridad alemana para obligar a las comunidades judías a obedecer. Así, el liderazgo judío salvó y a la vez destruyó a su pueblo. Creo que Hilberg aquí responde muy bien a esa dicotomía, a esa pregunta, que nos hicimos. ¿Colaboraron o no colaboraron? Sí que lo hicieron. Pagaron en muchas ocasiones un costo muy alto con el objetivo de ayudar
y de colaborar con la comunidad o el gueto que tenían a cargo. Pero bueno, ¿cuándo y dónde se crean los consejos judíos? Inmediatamente posterior a la invasión a Polonia, inicia prácticamente casi de inmediato, unos meses después, la creación de los guetos. Los guetos, como hemos analizado en programas anteriores, tenían el objetivo de concentrar a la población en tanto se buscaba una salida inmediata al problema que suscitaban los judíos en Europa. Como recordarán también, los nazis recibieron un banderazo de salida y un espaldarazo casi de inmediato posterior a la conferencia de Vián. Llegaba a cabo en los años 30, 1935 si más lo recuerdo, cuando las naciones del mundo le negaron la entrada a los judíos de Europa siendo perseguidos por los nazis. Recordamos aquella famosa frase de Chaim Weizmann en la que dice: parece que el mundo se dividió en dos, uno donde los judíos no pueden vivir y otro donde los judíos no pueden entrar. Pero bueno, inmediatamente se crean los guetos. Asimismo se empiezan a crear los consejos judíos, que no tenían ningún respaldo jurídico, sino que se empezaron a formar con el objetivo de organizar la nueva comunidad, si podemos nombrarlo de esa manera, que iba a gestarse en los guetos. Pero ya para el 28 de noviembre de 1939, por un decreto dado por Hans Frank, del líder del General Gouvernement, o vamos a decirlo así, el que presidía estos territorios ocupados, arrebatados a Polonia, decretan que todo aquel gueto superior, que contara con 10.000 personas, debía tener un Judenrat o un consejo judío de unos aproximadamente 12 miembros, y aquel gueto que superara los 10.000 judíos concentrados tenía que formar un Judenrat de 24 personas. Es así, por ejemplo, como el gueto de Cracovia, el gueto de Łódź o el gueto de Varsovia tuvieron que tener Judenrats de aproximadamente 24 personas. Podríamos decir que eran instituciones públicas, casi legítimas. Y bueno, ¿quién era un aspirante a formar el Judenrat o quién podía estar al frente de un Judenrat? Por lo general, estas autoridades, los nazis permitían que los judíos por sí mismos decidieran. En muchas otras ocasiones ellos los formaron. Por supuesto que las personas que formaban el Judenrat tenían que tener algún tipo de autoridad o haber contado con algún tipo de autoridad antes de este proceso de guiotización, es decir, haber formado parte del liderazgo judío en las comunidades judías antes de la ocupación. Entonces eran formados por políticos, profesionales e inclusive algunos hombres religiosos, no de la ortodoxia, pero sí hombres y líderes religiosos de aquella época. La función principal del Judenrat o del Consejo Judío era servir de enlace entre la comunidad judía y los nazis. En otras palabras, iban a ser la voz campante entre la comunidad y los decretos, las órdenes y las directrices que iban a emanar desde la Cancillería. Toda decisión que se tomaba para que los judíos, por supuesto, la llevaran a cabo, era dictada desde la Cancillería. Por supuesto que se seguía una especie de conducto hasta llegar a los estratos más bajos, pero con autoridad, que se encargaban de administrar los guetos, los nazis que se encargaban de administrar los guetos, y estas eran comunicadas a los Judenrat, y los Judenrat inmediatamente tenían que ajustar la normativa para que estas órdenes o estos decretos se llevaran a cabo. En un principio, las funciones de los Judenrat tenían que ver con el sostenimiento propiamente de la comunidad. Entonces se encargaban de administrar la vida judía a lo interno del gueto, administraban las sinagogas, las escuelas, los cementerios, que por supuesto tenían que estar fuera del gueto, como ustedes sabrán, y si no, pues se los digo, dentro de, si pudiéramos llamarlo, la idiosincrasia, la religiosidad
o bien la costumbre judía, el cementerio judío siempre tiene que estar fuera de los de las urbes, de los lugares de habitación de los judíos, tienen que estar afuera. Por lo tanto, el cementerio judío tenía que estar afuera de las murallas del gueto. Esto se logró realizar, por supuesto, porque cuando los nazis deciden formar el gueto de Varsovia, el cementerio seguía estando en las afueras de la gran ciudad de Varsovia. Entonces ellos se encargaban de cuando habían muertes, y vaya que hubieron, conforme fue avanzando el tiempo, miles y miles de muertes provocadas principalmente por la inanición. Recordemos que las políticas de deportación a los grandes centros de exterminio empezaron a darse hasta 1942 y el gueto se formó en 1939. Estamos hablando aproximadamente de un promedio de 2 a 3 años donde la vida judía antes de las deportaciones existía en el gueto. Habían matrimonios, habían cumpleaños, habían fiestas, había un cine, habían restaurantes a lo interno del gueto. Esto es muy controvertido, al menos en el gueto de Varsovia, porque los únicos que utilizaban en muchas ocasiones los restaurantes y estos centros de entretenimiento eran los judíos pudientes, aquellos que habían sido deportados en el perímetro del gueto, pero que gozaban de una muy buena posición económica. Por supuesto que era la minoría de los aproximadamente 400 y 500 mil judíos que llegaron a vivir en el gueto. También administraban los orfanatos. No podemos olvidar aquel famoso orfanato administrado por, cómo olvidar el nombre de esta grandísima persona que decidió inclusive marchar a la muerte con los niños que tenía a cargo. Janusz Korczak, un grandísimo hombre del que todo aquel que es docente debería detenerse un momento a leer su historia de entrega para con sus alumnos y estudiantes que eran huérfanos, y del orfanato que él administraba al interno del gueto de Varsovia, y por supuesto de los hospitales. Hay que ser claros, esto hay que plantearlo, sí, pero hay que imaginarlo con todas las limitaciones de lo que significaba tener un hospital, escuelas y demás, vamos a decirlo así, instituciones administrativas a lo interno del gueto, que significaba tener un presupuesto muy extremadamente limitado, ¿verdad? Como mencionamos anteriormente, los consejos judíos eran la voz campante de los nazis a lo interno del gueto. Hubo, vamos a ver, Judenrat, que si bien cumplían con el ordenamiento de los nazis, trataban de ser un contrapeso para las políticas más extremas. Otros Judenrat, por el contrario, obedecían la voz campante de los nazis sin ningún miramiento. Y como vamos a ver ahora, y vamos a analizar dos casos específicos, el del gueto de Łódź y el del gueto de Varsovia. También se encargaban de velar por el cumplimiento de las órdenes que se giraban posterior a 1942, cuando empieza la política de destrucción. Estas nuevas directrices empiezan a gestarse en 1942, cuando los Judenrat son puestos entre la espada y la pared y les dicen: necesitamos una cuota de 6.000 personas diarias para ser reasentadas en el este. Y si bien es cierto, los Judenrat no sabían de manera oficial que la palabra asentamiento en el este significaba exterminio, ya lo intuían. Hubo, como lo mencioné hace un momento, Judenrat que cumplían con su cuota sin ningún problema. En el caso de Adam Chernekov, en el gueto de Varsovia, decidió quitarse su vida antes de dar 6.000 nombres que iban directo a la muerte. Pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. El Judenrat, como recordarán, en un principio les mencioné que estaban conformados o bien por 12 o bien por 24 miembros. Había un líder principal que era, por decirlo así, el que ocupaba el máximo puesto dentro de esa camarilla de judíos. Recibía casi que inmediatamente el título de alcalde.
Este personaje se encargaba de crear, junto por supuesto con los miembros, dependencias a lo interno del gueto para administrarlo. Voy a ir un momento nuevamente a las páginas del libro de Raúl Hilberg para ver algunos de estos instituciones que se encargaban de fundar los Judenrat y que iban a administrar el gueto. El que dirigía en muchas ocasiones estos, vamos a ver, instituciones creadas, era el más anciano de los judíos. Por supuesto, se creó un consejo de ancianos compuestos por los judíos de mayor edad. Este era el departamento central. Existía también un registro de documentación, una oficina de registro de documentación y estadística que llevaba día a día el número de judíos que ingresaban o bien el número de judíos que morían o que eran posteriormente reasentados según los nazis. Existía una dirección general de policía, era la famosa policía judía que vamos a hablar en la segunda entrega de este programa. Existían controles y dirección de sanitario, división contra incendios, una especie de bomberos, dirección general de correos y también una comisión de control para las propiedades alemanas y polacas en el gueto. Existía una división de vivienda, una división financiera, una división económica que administraba los bienes inmuebles, actividades subalternas, renovación técnica, eliminación de residuos sólidos y líquidos. Habían tiendas de ventas de artículos, existía una división escolar, por supuesto que un departamento central de trabajo, división de obras públicas, división de suministros, carnicerías, como mencionamos ahora, escuelas, sinagogas, colegios, guarderías, habían 2 orfanatos, residencias de ancianos, hogares para inválidos, punto de reunión para personas sin techo, cocinas públicas, colonia infantil, sanatorios infantiles, y aquí puedo seguir mencionando la cantidad de instituciones que fundaron los Judenrat en los diferentes guetos. Y ahora, como les mencioné hace un momento, no podemos imaginar estas instituciones como instituciones dotadas de un presupuesto o de materiales para llevar a cabo la obra para la que supuestamente fueron creados. Hay que ser claros, simplemente era una especie de forro o mampara con la que los Judenrat procuraban darle el mínimo posible de vida o de esperanza a los judíos que estaban a lo interno del gueto. Existía una división de trabajo, pero ¿qué fuentes de trabajo iban a crearse a lo interno del gueto? En muchas ocasiones el trabajo era de carácter clandestino, como en Varsovia, oficial, dado por los nazis a una cuota muy pequeña en comparación a la cantidad de judíos que vivían en los guetos o en el gueto propiamente. Entonces, estas son una de las tantas funciones que tenían los Judenrat. Lamentablemente, conforme los años iban pasando, en 1939, 1940, para el 41 ya inicia la operación Barbarroja, y es cuando se disparan los focos de que era necesario crear una nueva manera de exterminar. Para esa época, en los años 40, 41, ya dentro de los diferentes guetos, principalmente en el gueto de Varsovia, habían graves problemas de inanición y por supuesto de enfermedades producto de la falta de higiene que existía dentro del gueto. El tifus, disentería y otras enfermedades fueron acabando paulatinamente con la vida de los judíos. La esperanza de vida era menor a los 40 años a lo interno del gueto. Las personas jóvenes morían, los ancianos débiles no tenían muchísimas esperanzas. Solo los más fuertes y los más hábiles podían sobrevivir en esa jungla llamada gueto. Pero bueno, esto fue cambiando lamentablemente para mal, conforme fue avanzando el proceso de exterminio. Así fueron también cambiando las funciones del Judenrat. Ya el Judenrat, nos iba a encargar única y exclusivamente de administrar la vida judía a lo interior del gueto, sino se iba a encargar también de administrar la muerte. Y aquí es donde entra este tema delicado y polémico. ¿Qué hubiese pasado si los Judenrat, eso nunca lo vamos a ver, es una pregunta hipotética,
Pero si los Judenrat se hubieran negado a colaborar, ¿qué hubiese pasado? ¿Se hubiese mantenido el gran número de judíos exterminados durante el Holocausto? ¿Hubiera aumentado o hubiera disminuido? Los supuestos nos dicen que posiblemente la tragedia iba a tener dimensiones elevadas, pero no la dimensión de entre 5 y 6 millones de judíos que los nazis lograron exterminar gracias, lamentablemente, a la colaboración de judíos a lo interno de los guetos y también a lo interno de los campos de exterminio. Vamos a ver, durante el proceso de exterminio en general, hablando del proceso de exterminio, desde el ascenso de los nazis al poder hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, nada fue blanco o negro, hubo matices, y en este proceso también de colaboración judía hubo matices, unos más negros lamentablemente, otros más blancos y otros más grises, y para eso les voy a mencionar un ejemplo que creo que va a servir para ilustrar muy bien lo que les quiero decir en este momento. Los Judenrat tenían una gran responsabilidad sobre sus hombros. Primero hay que vamos a ver, no vamos nunca a lograr entenderlo, pero vamos a tratar de pensar y ponernos un momento en los zapatos del Judenrat. Tenían a cargo una gran comunidad de judíos, la mayoría de ellos pobres, sin siquiera recursos. Además de esto, los nazis no, por decirlo así, giraban provisiones suficientes para alimentar a la población. Dentro de esta población que administraban los Judenrat habían personas jóvenes, niños, ancianos, adultos, habían huérfanos también, había gente muy pobre, muy poca gente pudiente también a lo interno del gueto. Es decir, tenían prácticamente una especie de pequeño estado que gobernar sin recursos con los cuales contar. Los únicos recursos con los que contaban eran con la bondad que tuvieran los nazis en algunos momentos, o con la buena voluntad de algunos pocos civiles polacos infiltrados o miembros de la resistencia que decidían ayudar con alimento y posteriormente con armamento a los judíos de los diferentes guetos. Además de esto, conforme fue pasando el tiempo, ya no solo se encargaban de administrar la vida, tenían que administrar la muerte. Por lo tanto, ¿sobre quién o a quién más bien hay que enviar a morir? Enviamos a morir a los niños porque no nos resultan útiles, por el contrario son una carga. Pero bueno, los niños son el futuro de la comunidad judía. Enviamos a los ancianos porque no cumplen ninguna función útil, no son productivos y ya están al borde de la muerte. O enviamos a los adultos, pero si enviamos a los adultos no vamos a tener mano de obra productiva, no vamos a tener quien cuida a los niños, ni tampoco quien vele por los ancianos. ¿A quién enviamos a la muerte entonces? Como les dije hace un momento, los Judenrat no tenían la idea oficial de que el reasentamiento en el este significaba la muerte, pero vaya que sabían que esas miles de personas que eran deportadas desde los Uxlandplatz, desde los lugares de deportación en los diferentes guetos, tenían un final fatídico que era la muerte. Con toda esta información, ¿nos atreveríamos siquiera a juzgar, a señalar a los miembros del Judenrat? Voy a brindarles dos ejemplos que surgieron durante este proceso de exterminio. Para 1942, cuando se gira la orden en junio, cuando ya empiezan a funcionar aproximadamente en esa fecha del 42 las factorías de la muerte, los campos de exterminio, los nazis les comunican a los Judenrat primero que le den todas las fichas y los planos que conformaban los guetos, además de los planos de los censos realizados. Los Judenrat ya suponían que iba a ocurrir una deportación masiva. Ya sentían muy adentro que su tiempo se estaba agotando. Horas después llega la orden de decidir
sobre la vida de 6.000 personas. Los nazis pedían una cuota de 6.000 personas diarias que debían ser escogidas para ser deportadas hacia el este, o sea, hacia su muerte. Si no colaboraban, iban a ser asesinados. Los chantajeaban con los familiares y con sus amigos cercanos, con sus esposas, con sus hijos. ¿Qué hacer en esos momentos? Si se toma la decisión de efectivamente brindar el nombre de 6.000 personas, ¿a quién enviamos primero a la muerte? Cuando a Adam Cherniakov, que era el líder del Judenrat, del gueto de Varsovia, le solicitan que por favor brinde el nombre de 6.000 personas, Cherniakov escribe sus últimas líneas en el diario que estaba escribiendo desde 1939 de la fundación del gueto. Afortunadamente contamos con ese testimonio de primera mano de la vida a lo interno del gueto de Varsovia desde la visión de el líder del Judenrat. Se encierra en su oficina, abre la cajetilla donde había escondido 24 pastillas de cianuro, una para él y las otras 23 para los miembros del Judenrat, y se toma una y decidió morir antes que decidir. Vamos a juzgar también a Cherniakov por haber tomado la decisión de suicidarse antes de dar el nombre de 6.000 personas. Inmediatamente muere Cherniakov, se nombra a otro líder del Judenrat que sin perder el tiempo da el nombre de las 6.000 personas que iban a ser deportadas. ¿Ayudó algo la muerte de Cherniakov para salvar a los miles de judíos del gueto de Varsovia? Posiblemente no, pero le dio no solo a los judíos del gueto de Varsovia, sino a la humanidad entera un testimonio de que valen más los valores, la moralidad, aún en tiempos de oscuridad. Cherniakov veló hasta el final por el cuidado de los habitantes del gueto. Cometió muchísimos errores, pero fueron más sus virtudes. Cuando un judío decide quitar su vida, en muchas ocasiones, en la mayoría, no es enterrado en el cementerio judío, y en algunas otras lo entierran dentro del cementerio, pero en los linderos, prácticamente contra la pared. La tumba de Cherniakov hoy está en el antiguo cementerio judío de Varsovia, muy adentro, porque murió con honor, creyendo que era mejor morir con honor que tener que colaborar con los nazis. Caso contrario es el de Mordechai Chaim Rumkowski, el líder del Judenrat del gueto de Lodz, o como es llamado en Polonia, el gueto de Łódź. Rumkowski llegó hasta puntos estratosféricos de soberbia. Se creía prácticamente un nazi más. Rumkowski, al igual que Cherniakov, era un judío, no religioso, pero era judío. Rumkowski, cuando se dirigía hacia la población judía para dar órdenes de los nazis, se refería hacia ellos como ustedes, mis judíos. Hablaba de ellos como si fueran pertenencias, cosas u objetos. Jugaba con sus sentimientos, con sus emociones. Se aprovechaba de su posición de privilegio para conseguir favores y para salvar a los suyos. Rumkowski llegó al colmo de acuñar monedas con su rostro. Se paseaba pavoneándose en las calles del gueto de Łódź con un carruaje tirado por 2 caballos, pavoneándose para que lo vieran, que él era el líder, que era una especie de Führer dentro del gueto de Łódź. Tal fue el impacto que provocaba que empezaron a llamarlo como Chaim I. Además de eso, se sentía dueño de cada uno de los judíos que vivían en el gueto de Łódź. Cuando le dan la orden en julio a Rumkowski de dar 6.000 nombres, de empezar a colaborar en el proceso de exterminio, no duda ni por un segundo de dar nombres. Voy a leer un pequeño extracto de un discurso dado por Rumkowski
cuando tenía que dar los nombres de las personas que iban a ser gaseadas y deportadas a los campos de exterminio. Runkovsky quería que los trabajadores judíos entregaran a sus hijos pequeños para salvar al gueto en su conjunto. Y la víspera de la acción, cuando lean un libro sobre el Holocausto, cuando habla así de la acción o la gran acción, se refiere a la deportación, al exterminio, pronunció un discurso en el que intentaba justificar el sacrificio de los niños. Runkovsky, con tal de salvar su vida, con tal de salvar los ingresos que le generaba el gueto, porque Runkovsky se beneficiaba de las actividades industriales que se realizaban en el gueto de Łódź, trató de convencer a los padres de familia de entregar a los niños para ser asesinados. A diferencia de Cherniakov, Runkovsky no tuvo una muerte honrosa. Fue asesinado en Auschwitz, en las cámaras de gas, el 28 de agosto de 1944. No vamos a juzgar a Runkovsky. La historia creo que se encargó de brindar un juicio en contra de él. De momento hemos tratado de abordar esta temática de la manera más cuidadosa posible, pero para ser intelectualmente honesto, también quiero abordarlo de la forma en que Hannah Arendt lo abordó. Una forma poco convencional, sin miramientos, como diríamos popularmente en algunas regiones de Latinoamérica. Aquí en Costa Rica lo utilizamos diciendo sin pelos en la lengua, lo que le valió a Hannah Arendt miles y miles y miles de detractores. Hasta el día de hoy Hannah Arendt tiene detractores, judíos y no judíos, que reniegan de lo que escribió en su libro Eichmann en Jerusalén, sobre el juicio de Adolf Eichmann, el famoso llamado arquitecto del Holocausto. A mí no me gusta llamarle arquitecto del Holocausto porque en realidad no fue él. Fue un tipo que se encargó de las deportaciones, que en ocasiones, abro comillas, hizo bien su trabajo, cierro comillas, pero no fue el arquitecto del Holocausto. Pero bueno, eso no tiene importancia ahora. Quiero leer tres textos y con esto vamos a cerrar el programa de hoy dedicado a los Judenrat. Se nos va a hacer un programa un poco extenso de casi unos 40 minutos. Pero bueno, creo que vale la pena escuchar lo que Hannah Arendt tiene para decir. Dice Hannah Arendt que fue testigo presencial del juicio de Eichmann en Jerusalén, cuando el juez Yitzhak Rabé logra interrogar a uno de los sobrevivientes del Holocausto y le hace una serie de preguntas, logra que este testigo, judío por supuesto, afirmara que la política del Judenrat consistía en cooperar con los nazis. Esta es la visión de un judío viendo cómo los Judenrat entregaban a sus hermanos, a sus familiares, a sus amigos. No es la visión de Cherniakov, por ejemplo, es la visión de alguien que estaba fuera de la toma de decisiones. También en el mismo libro de Hannah Arendt, ella menciona que el juez Halevi consigue que con sus preguntas que el mismísimo Eichmann reconociera que los nazis consideraban que la colaboración de los Judenrat era la piedra angular de la política de exterminio de judíos. En otras palabras, Eichmann dijo que sin los Judenrat era imposible llevar a cabo el proceso de exterminio. Concluyo con un par de cosas más. Voy a leer un pequeño texto en la página 182 y 183, dos pequeños textos que para compartir un poco la visión que tenía Hannah Arendt con respecto de los Judenrat. Dice así: allí donde había judíos había asimismo dirigentes judíos, es decir, Judenrat, y estos dirigentes, casi sin excepción, colaboraron con los nazis de un modo u otro, por una u otra razón.
La verdad era que si el pueblo judío hubiera carecido de toda organización y de toda jefatura, se hubiera producido el caos, y grandes males hubieran sobrevenido a los judíos, pero el número total de víctimas difícilmente se hubiera elevado a la suma que oscila entre 4,5 millones y los 6 millones. Otra de las conclusiones a las que llega Arendt dice así: en Holanda, donde Rat habla de un líder del Judenrat, al igual que todas las autoridades holandesas, no tardó en convertirse en instrumento de los nazis. 103.000 judíos fueron deportados a los campos de exterminio y unos 5.000 a Theresienstadt. Theresienstadt, como ustedes recordarán, es el campo modelo. Dice, merced, como de costumbre, a la colaboración del Consejo Judío. Tan solo 519 judíos regresaron de los campos de exterminio, hablando de esta deportación, ¿verdad?, de 103.000. Continúo leyendo. Por el contrario, 10.000 de aquellos 20 o 25.000 que huyeron de los nazis y en consecuencia de la obediencia a los consejos judíos y se ocultaron, lograron sobrevivir. De nuevo nos encontramos hasta un porcentaje del 40 al 50% de supervivencia. En otras palabras, Arendt dice, los judíos que desobedecieron al Judenrat y huyeron, más del 50% logró sobrevivir. Del 100% de deportados gracias a la ayuda de los Judenrat, menos del 1% logró sobrevivir. Si tuviéramos que llegar a unas conclusiones serían las siguientes. Efectivamente existió colaboración judía. Esta no fue voluntaria, por el contrario basó su fuerza en la intimidación. Los niveles de colaboración de los Judenrat varió de un lugar a otro, fue distinto. Vimos el caso de Cherniakov y el de Runkowski. Nunca sabremos si el impacto sería mayor o superior, pero los supuestos indican que quizá el número sería menor si las personas, en este caso los judíos, hubiesen decidido no obedecer a los Judenrat. Y la última conclusión es una pregunta. ¿Los colaboradores judíos son culpables o inocentes? Espero usted, estimado oyente, con toda la información que le he brindado, sea capaz de contestar esta pregunta. Nos encontramos en la próxima entrega.